Un gran saludo, mis queridos amigos y amiguitas, al habla Albertus. Bienvenidos al segundo capítulo de su saga Proyecto Tierra, recuerden, un relato de ficción novelado de la otra historia planetaria y universal, hoy titulado La dualidad y el códice galáctico. En la anterior entrega vimos cómo nació el actual megaproyecto creacional en nuestro universo local como pura expresión hacedora de la fuente que todo es, pero sin embargo pasamos de puntillas por una característica fundamental del mismo, el de que este es un universo de total libre albedrío, un universo en dualidad extrema. Este atributo en el proyecto fue una iniciativa tomada por la propia fuente, una decisión audaz e incluso arriesgada, pero que en definitiva es fruto de su infinito amor hacia nosotros, por extraño que pueda parecernos. Esta realidad dual, que bascula entre la bondad y la maldad, algo que se eleva a la máxima potencia en existencias densas y manipuladas como la nuestra, es generadora de gran controversia y zozobra vital. Y es que de común nos persigue la sensación de injusticia, de abandono, llegando algunos a pensar incluso en su desesperación que Dios es cruel por permitir todo el rosario de calamidades que suceden a nuestro alrededor, una realidad desviada fruto de una divinidad igualmente abyecta. Pero esto no es así. Debemos de entender que la fuente nos ama tanto que nos ha regalado dos de sus cualidades más poderosas, la capacidad creadora y la completa libertad. Sin embargo, esto de común no se comprende y debe ser explicado. Uno de los grandes poderes ancestrales del ser adámico es la de co-crear líneas de tiempo y realidades, con solo volcar su intención en ello. Este don divino alcanzó potencialmente su máxima expresión justo en este planeta cuando se llevó a cabo el proyecto adámico terrestre, el ser humano. Quizás entenderemos mejor ahora por qué este planeta parece estar permanentemente enloquecido y asediado por las fuerzas del mal. Ansían nuestro poder, lo envidian, lo quieren para sí. Y este detalle nos lleva directamente a otro de esos regalos que la fuente ha tenido hacia nosotros, el libre albedrío, la libertad total de actuación donde tú eliges. Tú decides entre el bien y el mal, puedes tomar un camino o el contrario, o si lo prefieres, entre los otros muchos senderos que hay entre medias, pero con una salvedad. Tienes libre albedrío, libre elección, pero ante todo eres lo que dices, lo que piensas y lo que haces, recayendo sobre ti la vibración que generes con tus actos, responsabilizándote de esta manera de ellos. Explicado de otro modo, es la aplicación práctica de la ley universal de acción-reacción, pura y simplemente. Este tipo de proyectos universales de máxima dualidad y total libre albedrío tienen como altísima virtud la manifestación de seres únicos, brillantes y audaces, auténticas futuras fuentes en potencia, conciencias maravillosas como tú lo eres. Tú tienes potencial de sobra para ello, pues eres una derivación directa de la fuente universal. El Padre Madre de todo te ha colmado con sus dones, eres Dios aquí y ahora en este plano material. Recuérdalo cuando estés en horas bajas, tenlo bien presente. Sin embargo, tamaña osadía en estos proyectos universales lleva a cuestas una contrapartida tenebrosa, porque si las entidades de luz que en él florecen tienen el potencial para convertirse en genuinas fuentes universales, por contra podrán surgir, tienen libertad para ello, entidades que renegarán de la luz, renegarán de la fuente universal, darán la espalda al Creador e incluso querrán asaltar su poder, acabar con él. Entiéndeme ahora cuando hablo que el Creador te dio tamaño potencial en expresión plena de su infinito amor hacia ti, te colmó de dones y solo tienes que descubrirlos. Pero para poder obsequiarte tan magníficos regalos, a cambio por fuerza habrá compañeros de viaje que se desviarán en el camino, se perderán en la oscuridad y pondrán en serio peligro toda esta aventura existencial. De modo que retomando a donde lo habíamos dejado, anteriormente tratamos como en un momento dado en este proyecto universal, alrededor de hace 7.500 millones de años y por mandato divino, se creó en la estrella Vega de la constelación de Lira el ser adámico.
En tal empresa se aunaron los esfuerzos de variados hijos paradisíacos comandados por Micangel, así como especies, razas y subrazas sirianas de muy variada genética, en pos de engendrar a un ser de extraordinario potencial espiritual sin parangón hasta aquel entonces. El objetivo era dar un nuevo impulso conciencial a la creación universal y así apareció Itchi, conocido como Jesús, Yeshua o Joshua en su única encarnación terrestre, entidad de quinta-séptima densidad y ser adámico por antonomasia. La aparición de esta nueva especie mamífera, el ser adámico dotado no solo de genética siriana, sino también Elohim, supuso una colosal conmoción a nivel universal, causa y motivo último para desatarse con toda su crudeza la dualidad en este proyecto creacional. Y es que el horizonte evolutivo que hasta ahora disfrutaban las especies primordiales insectoides y reptiles tenían como límite el quedarse por debajo del hijo paradisíaco que los creó. Sin embargo, el ser adámico no solo tenía el potencial Elohim de los hijos paradisíacos, sino que en su ascenso evolutivo podría incluso superarlos hasta llegar a la fuente misma, algo inaudito. ¿Habéis escuchado alguna vez que unos padres amorosos lo que quieren es que sus hijos no solo los igualen, sino que los superen? Pues con ese potencial nos creó la fuente universal, un acto pues de puro amor incondicional. Las especies insectoides y sobre todo las reptiles, que un día supusieron un rotundo éxito a nivel biológico, seres extremadamente resistentes de gran fortaleza, dotados además de un acusado instinto natural de supervivencia, donde el reptil siempre ha sido el paradigma de depredador por antonomasia, sin embargo todas ellas ahora vieron peligrar su preponderancia a nivel universal. Ese potencial evolutivo de la nueva especie adámica, conectada tan íntimamente con la fuente, provocó que de ese instinto de supervivencia afloraran ahora la sensación de sentirse amenazados e incluso traicionados por su propio hijo paradisíaco creador y por la fuente universal. Hay que entender que aquellas especies reptiles ancestrales no son intrínsecamente buenas o malas, sino que no está en su naturaleza misma el conectar con el amor de la fuente, carecen de sentimientos y se mueven por puro instinto de supervivencia y supremacía, lo cual les hace ideales para caer en el lado oscuro de la dualidad. El razonamiento que ellos hacen es que se consideran la especie ancestral y dominadora por excelencia de este universo local, que ese es su derecho y destino, el ser los emperadores de toda la creación. Ellos, en esos eones remotos de la historia universal, no entendían de compartir, de evolucionar espiritualmente, solo de prevalecer por encima de todo y al precio que fuese. Así daría comienzo por parte de las facciones y civilizaciones reptiles de la sistemática depredación de la especie adámica y la conquista sin cuartel de los mundos que habitaban. Sometían sistemas solares enteros, esclavizando o incluso eliminando con saña a todos sus moradores, y los planetas que lograban ofrecer dura resistencia eran destruidos sin mayores contemplaciones. Además comenzó una desaforada carrera de abominables experimentos genéticos, sin ningún tipo de ética ni control, sobre las desdichadas poblaciones adámicas que habían caído prisioneras bajo el yugo reptil. El objetivo: obtener por la vía de la ciencia sin escrúpulos los potenciales dones divinos que otorgaba la genética adámica. Un clásico ejemplo lo tenemos en las razas vasallas humanoides, conocidas en la ufología popularmente como los grises. Eran en origen una raza adámica oriunda de Zeta Reticuli que en los grandes conflictos cósmicos de Andrómeda, Orión y Lira fueron esclavizados por distintas facciones reptilianas, para ser sus siervos en los trabajos genetistas más farragosos. Así son los encargados, entre otros cometidos, de realizar los continuos seguimientos diarios a miles y miles de humanos, tomando elección entre los más idóneos, sobre todo las mujeres, para fecundarlas y después robarles los embriones, acabando por desarrollarlos finalmente en laboratorio. Sin embargo, mientras sigan bajo el yugo reptil, serán una raza humanoide condenada y lo saben. Son estériles y solo se reproducen por clonación desde hace cientos de miles de años y están intentando a la desesperada hibridar con el humano terrestre con la vana esperanza de preservar su especie, sin éxito alguno. Los reptiles modifican y atrofian constantemente sus genes adámicos Elohim, debilitando su conexión con la fuente y marchitando su raza clonación tras clonación. Sin embargo, hay que decir que algunas razas grises hoy en día son positivas, pues lograron escapar al dominio reptil y forman parte ya integral de la entente galáctica, recuperando en libertad el florecer de su raza.
Pero retornando a este punto exacto del proyecto creacional, un tiempo donde se propagó sin control el caos y la barbarie en muchos cuadrantes de este universo local, la situación llegó a un punto del todo insostenible donde la caza metódica del mamífero adámico por parte de las distintas facciones reptiles constituyó un serio peligro para la supervivencia misma de la especie adámica y por ende de la viabilidad de todo el proyecto universal. Además, se evidenció que la férrea jerarquía y gran organización de las distintas facciones reptilianas, asistidas a mayores por coaliciones de especies vasallas, suponían un enemigo formidable e imbatible ante el cual los mundos adámicos, desorganizados entre sí y muchos de ellos no preparados de forma adecuada para luchar a esos niveles, se vieron totalmente superados e indefensos. Ante tamaña situación de emergencia, los planos espirituales de luz, compuestos por conciencias de octava densidad en adelante, comenzaron a debatir y buscar soluciones, pues este proyecto universal, de seguir en esa senda, estaba abocada a un estrepitoso fracaso. Enseguida comprendieron la necesidad de intervención por su parte, pero el problema radicaba ahora en el método a seguir, en cómo hacerlo, pues no debían ni querían contravenir bajo ningún concepto un paradigma clave en este universo local, el libre albedrío de todas las especies en evolución. Así comenzaron ellos mismos a organizarse y jerarquizarse, dando origen a la Confederación de los Planos de Luz, conformado por los hijos paradisíacos y seres trascendidos de las densidades inferiores, fruto de su propia evolución espiritual. Derivado de esos arduos debates presididos por los hijos paradisíacos, se llegaron a ciertas conclusiones que cristalizaron en la promulgación de una serie de leyes de rango cósmico, el llamado Códice Galáctico, donde se sentarían las bases de la intervención de los planos de luz en los mundos inferiores en conflicto. Dicho códice no constituye un cuerpo legislativo rígido, sino un sistemático protocolo de ética de todas las altas conciencias de luz, aceptado por las mismas en base a su libre albedrío y como puro reflejo de su verdad interna. Seguidamente planteamos aquí algunos de sus principios fundamentales. Ley de la Divina Gracia. Cada ser dotado de conciencia tiene el absoluto derecho a una experiencia de vida positiva y plena. El dolor y el sacrificio no es un valor requerido para la transmutación del ser y su ascensión espiritual, y la experiencia vital, por tanto, no debe ser bajo ningún concepto un camino de trabajo duro y lucha continua, sino al contrario ha de constituirse como un sendero de alegría y creatividad. Por ende, el ser tiene derecho absoluto, como emanación directa de la fuente universal, a la abundancia plena tanto física como espiritual, y por lo tanto a la ascensión hacia los planos espirituales de luz. Además goza del derecho a la libertad y a disfrutar de una información veraz y completa, que colme sus más altos anhelos de saber. Ley de la división de las partes en conflicto. Cada ser dotado de conciencia tiene el absoluto derecho a separarse y ser protegido de las acciones negativas de otros seres. En dicha ley se articula la prerrogativa de la Confederación a separar a las partes en conflicto, buscando protegerlas mutuamente para que no sufran más daños, y mediando en la resolución de los grandes conflictos cósmicos. Ley de intervención. La Confederación tiene el absoluto derecho a la intervención en cualquier cuadrante universal cuando se contravenga alguna de las leyes del Códice Galáctico, con total independencia de las legislaciones locales. Además, cualquier ser dotado de conciencia tiene el derecho inalienable a pedir la asistencia de la Confederación Galáctica, y ésta a su vez de prestarla. La Confederación, por tanto, tiene la absoluta potestad para implementar este código galáctico en todos y cada uno de los cuadrantes universales e incluso de conquistarlos por la fuerza si así se considerara necesario. Muy honrado como siempre por vuestra amable atención y nos vemos en el siguiente capítulo de la saga Proyecto Tierra.